Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes partes. Queremos mandarles un saludo especial y desearles que Dios les bendiga en este día. Y recordemos que este día es un día especial por varias razones. Y una de las razones más importantes que damos gracias a Dios es que cada domingo nosotros podemos tener un tiempo especial para estudiar de la palabra de Dios y sobre todo poder pensar en las cosas que tienen que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy, hermanos, vamos a empezar una nueva serie de estudios y esta serie de estudios van a estar enfocados en el diseño perfecto de Dios para la familia. Es una serie que va a estar enfocada en la familia, ¿sí? Cuando hablamos de la familia, no estamos hablando del matrimonio solamente, sino estamos hablando de toda la familia. Entonces, esto creo que es importante aclarar. Cuando hablamos de la familia, estamos hablando del papá, de la mamá, estamos hablando de los hijos, estamos hablando también de nuestra familia extendida, como serían en este caso los abuelos, los padres, de los nietos, los primos, la familia, toda la familia. Y es muy importante entender que la familia es el vínculo en el cual Dios quiere depositar la semilla del Evangelio. Bueno, tomando en cuenta esto, quiero animarles a que nos sigan ustedes semana tras semana para que ustedes puedan tener esta orientación, esta dirección de parte de la Escritura acerca de este tema tan importante que es el tema de la familia. Hoy vamos a comenzar con la introducción y vamos a dar algunas explicaciones básicas para poder entender lo que es el pensamiento de Dios para la familia. Muy bien, en primer lugar, queridos hermanos, hermanas, amigos, déjenme decirles que antes de que se constituya un pueblo, Dios constituyó la familia. ¿Sí? Comentemos que en el Antiguo Testamento el énfasis que tenemos en la Biblia es el tema del pueblo de Israel. Pero antes que se establezca el pueblo de Israel, Dios estableció la familia. Muy bien, también vemos el énfasis de la Biblia en el Nuevo Testamento, que es la iglesia. Antes de que se establezca la iglesia, Dios estableció la familia. Ahora recordemos y podemos entender que dos instituciones bíblicas muy importantes son tanto la del pueblo de Israel como también la iglesia del Señor, que constituyen dos organismos muy importantes. Pero el organismo más importante de todos es la familia. La familia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que por medio de la familia entendamos lo que quiere Él hacer con todo el mundo, con todas las personas. Por eso tenemos que tener esto bien claro. Y partiendo desde esta premisa de que la constitución o el vínculo o el organismo más importante en la Biblia es la familia o es la base por el cual se establece un pueblo o se establece un país y se establece también una iglesia en el Nuevo Testamento, tenemos que captar que es la familia. Y si es importante para lo que es la base de la institución, de las organizaciones o de los organismos más grandes y más importantes en la Biblia, que es la familia, que luego se constituye un pueblo y que luego se constituirá en la iglesia. Si es tan importante para Dios este núcleo que es la familia, entonces será muy importante saber qué es la que son los pensamientos de Dios que están conectados con lo que es la vida y el origen de la familia. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, vamos a tener que explicar al menos tres cosas básicas que Dios establece en el momento en que inicia este organismo y establece este organismo que es la familia. Y el primero es que Dios creó, ¿sí?, la familia. Dios creó la familia. Recuerde que toda la creación ha sido determinada que era buena y buena en gran manera. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
En el versículo 27 del capítulo 1 del libro de Génesis, nos habla de una institución creada por Dios, y es que creó al hombre y creó a la mujer. Más tarde, en el versículo 28, dice que Él les bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Entonces, ahí está hablando de la fructificación de la vida entre estas dos personas, este hombre y esta mujer, y que constituirían la primera familia, la cual fue creada por Dios. Y esto es muy importante comprender, mis queridos hermanos, qué significa eso de que Dios creó a la familia, que Dios creó a las personas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros hoy vivimos en una sociedad en la cual se ve mucha destrucción, mucho desánimo, se ve muchas cosas que a veces pensamos de que Dios se equivocó en estas cosas. Sin embargo, déjenme aclararles que Dios nunca se equivoca. Y Dios no tiene una equivocación cuando se trata de haber creado a una persona, de haber formado a una persona. Para esto nos vamos a dejar guiar por lo que dice el Salmo 139. El Salmo 139 dice, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una sola de ellas. La Biblia nos dice de que cada persona ha sido formada por Dios, ha sido construida por Dios, ha sido diseñada por el Dios Todopoderoso, el que es el perfecto, el que es el que cumple cada detalle y nos ha dado a nosotros esa posibilidad de ser llamados sus hijos. ¿Por qué? Porque Él nos entretejió, Él nos construyó, Él, como dice aquí, nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Hemos escuchado muchas veces personas que dicen, es que soy un error, es que mi vida no tiene sentido, es que mi vida ha sido siempre un desastre. Hay personas que no están contentas ni siquiera con su género. Dicen, no soy contento, ¿por qué? Porque soy una mujer. O no soy contento porque soy un hombre. Déjenme aclararles, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, déjenme aclararles que cada uno de nosotros ha sido formado por Dios y ninguna persona es un error. Ahora sí, algunos podrán decir, claro, en el ambiente en el que yo vivo, en las circunstancias en las que yo vivo, eso es otra cosa. Es otra cosa, las circunstancias en las que vivimos, la situación en la que vivimos, a veces tiene como efecto la manera en cómo tomamos las decisiones, la manera en cómo nosotros llevamos a la familia. Hoy en día es muy fácil destruir la familia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varios enemigos que se anteponen a esta construcción, la construcción de las personas, la construcción de la familia. Estos enemigos nos alejan del diseño perfecto, de la arquitectura que Dios ha puesto en el tema de la familia. Pero en el principio de todo, Dios creó al hombre y a la mujer, las creó y las formó perfectos, sin que les falte absolutamente nada. Con la venida del pecado hay una distorsión de la vida humana, ¿sí? Pero con la venida de Cristo hay una reconstrucción, una restauración, una restauración de lo que es esa imagen perdida por el pecado, es devuelta esa imagen gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz por nosotros. Pero nosotros tenemos que entender, en el momento en que somos regenerados, redimidos por el Señor, Dios quiere que volvamos a ser el diseño perfecto que tenía Dios para nuestra familia, para nuestro hogar. Entonces Dios creó a la familia y la estableció, y la constituyó como el vínculo en el cual se van a edificar varias de sus organismos más importantes. Ahora déjeme aclararle, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que me está escuchando, es muy probable que usted ha vivido una vida en la cual
todo su pasado es un pasado triste, difícil. Tal vez viene de hogar dividido, de hogar divorciados, donde que tal vez su mamá fue mamá y papá, donde tal vez su papá fue papá y mamá, donde tal vez vivió con los abuelos, con los abuelitos, tal vez estuvo lejos de su hogar, tal vez en otro país. Pero déjeme decirle, esto no es la voluntad de Dios para el futuro de su vida. Si el pasado de su vida fue un pasado triste, difícil, Dios no quiere que eso se vuelva a repetir. Por eso es muy importante que usted entienda que ahora tiene la oportunidad de reconstruir esa imagen, de reconstruir ese diseño perfecto que Dios tenía en el principio, que no era el hecho de que usted se quede en un lugar en el cual las cosas son complicadas, difíciles, sino más bien quiere que haga las cosas bien, que haga las cosas en orden. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Dios creó la familia y Él nos da un mandato. En el momento en que creó a la familia, entonces a la familia le dio un propósito. Por eso la segunda cosa, para qué Dios creó a la familia, es para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Mire lo que dice aquí el versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y aquí muy importante, y señoree a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí nosotros encontramos al menos tres propósitos específicos para la familia. Número uno es la tarea de señorear, de administrar. ¿Entiende? De administrar. Esto es muy importante entender. Dios nos ha dado una tarea de mayordomía sobre todo lo que tenemos en la tierra. Y eso hemos hablado en la serie que pasamos acerca de las finanzas. Hemos hablado de que Dios nos constituyó a nosotros como mayordomos. Pero ¿quién es el dueño? Es Dios. Dios es el dueño de todo, pero nosotros somos sus mayordomos. Entonces, el primer propósito que dio para la familia es para que señoreemos la tierra, gobernemos la tierra, los animales, los peces y todo lo que en ellos hay. Y todo lo que ponga en nosotros, es decir, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestras posesiones, todo quiere que lo administremos de una forma adecuada. ¿Sí? Número 2, quiere que nosotros sojuzguemos la tierra. ¿Qué significa esto de sojuzgar? El segundo propósito tiene que ver con la idea de establecer un juicio. Y no es un juicio en el cual a veces nosotros imaginamos como teniendo aquí un tribunal, los abogados, el juez y todo lo demás, sino sojuzgarla significa que tenemos que determinar lo que es bueno y lo que es malo. Esto es muy importante dentro de la familia. A veces el enemigo de lo mejor es lo bueno. Escuche bien lo que le digo. El enemigo de lo mejor es lo bueno. Y muchas veces hacemos cosas buenas, pero no hacemos las cosas que son mejores. Y ahí nos equivocamos. Una de estas cosas que hacemos bueno es, por ejemplo, el deporte, los estudios y cosas como estas, que son buenas, pero tristemente a veces las reemplazamos por cosas mejores. Y una de las cosas mejores que existe en la vida es la relación con Dios y la relación con su iglesia. Muchos dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren estar trabajando, porque quieren estar ganando dinero. Y recuerde que usted no es el dueño es Dios. ¿Sí? También quieren hacer deporte, quieren irse qué sé yo, algún paseo o algo parecido, que es algo bueno, pero no es lo mejor, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Entonces, Dios nos dio un propósito. La segunda cosa es que Dios nos dio un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de lo que sería administrar, sojuzgar, y tercero, nos dio el propósito de bendecir, ¿sí? Y les dijo, y bendijo Dios, y les dijo,
fructificados y multiplicados. Nos dio un propósito. Este propósito es un propósito de bendición, de bendición. Entonces es muy importante entender que esa bendición tenemos que transmitir de familia en familia. Encontramos un ejemplo en la Biblia y este ejemplo está relacionado con un personaje y este personaje es Abraham. Este Abraham es conocido como el padre de la fe, pero este padre de la fe fue llamado así. ¿Por qué? Porque Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Escuche bien esto. Entonces esa cadena de bendición no tiene que cortarse. Usted, en el momento en que recibe a Cristo, recibe a Dios en su hogar, en ese momento usted recibe una bendición, pero también debe ser bendición para otros hogares y es ahí donde entra usted en la cadena de la bendición. Es decir, tenemos que compartir esa bendición con otras familias, con otras personas, con otros hogares, con otros hombres, con otras mujeres, con otros niños, con otros adolescentes, con otros jóvenes. Tenemos que llevar esa bendición de generación en generación. Y esto es lo más importante, que esta bendición no se corte, sino creemos nosotros ahora un grupo de personas, una genealogía en la cual se hable en esta genealogía de generación en generación de Dios, de la Biblia, de los parámetros cristianos. Es muy importante tener en cuenta estos tres propósitos que Dios nos ha dado en cuanto a lo que es el inicio, la creación de la familia. Por último, Dios quiere que la familia esté consagrada. Entonces, Dios primeramente creó la familia, Dios dio propósito a la familia, y número 3, Dios consagró a la familia. Y vean lo que dice aquí la Escritura. La Escritura me gusta a mí en el libro de Génesis, donde está hablando de todas las cosas que creó. Y dice en el versículo 31 del capítulo 1, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, escuche bien. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabado Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó. Y al día séptimo de toda la obra que él hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó todo el día de la obra que había hecho de la creación. Qué interesante, ¿no? Después de que él termina toda su obra de la creación, en el día séptimo, él se da cuenta de que todo lo que había hecho fue bueno en gran manera. Pero el séptimo día, lo que hace el Señor es lo consagra, lo consagró. Y con eso consagró también a todas las cosas que él había creado. ¿Para qué? Para que en ese día se pueda uno dedicar al Señor como una consagración, como una santificación delante del Señor. Y esto es algo tremendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la familia debe ser la familia que está consagrada al Señor. Déjeme decirle algo que es muy importante. En el Salmo 139 dice lo siguiente la escritura. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aun allí me guiaría tu mano y me asearía tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me escubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pregunta, ¿es posible esconderse de Dios? ¿Es posible esconderse de Dios? ¿Existe algo que pueda realmente, realmente pueda escapar de la presencia de Dios? Nada ni nadie se puede escapar de la presencia de Dios. Por lo tanto, ¿qué es importante? Por lo tanto, es necesario consagrarse en el Señor. Perdón, hermanos. Entonces tenemos que tomar este punto como un punto de consagración. Yo no me puedo ir de la presencia del Señor.
Dios me ve donde quiera que esté. Entonces no importa lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo algo bueno, Dios me ve. Pero si estoy haciendo algo malo, Él también me ve. Hermanos, entonces, por eso Dios sabe que la mejor elección que debemos hacer en nuestra vida es consagrarnos al Señor. Y es lo que queremos, que su familia esté consagrada al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias y pedimos que tú bendigas a nuestras familias. Nos des esta serie de estudios para poder encontrar que tú eres el creador de nuestra vida, que nos has dado propósito y que quieres consagrar nuestra familia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.